Pues venga, que lo que nos están pidiendo acá es que calculemos el polinomio de Taylor para esta función que está acá, f de x, eh, alrededor del punto pues a igual a 1 y que ese polinomio sea de orden 2. Bueno, ¿qué es lo que más llama la atención de la función f de x? Pues que la función f de x es una función en la cual aparece una integral, la integral de 1 a x cuadrado de esta función que depende de t, ¿no? Lo que llama la atención es que para hacer el polinomio de Taylor yo necesito las derivadas de esta función, o sea, como me están pidiendo de orden 2, pues necesitaría la función derivada primera, ¿no es cierto? Y también necesitaría la segunda derivada de f. Y la pregunta es, ¿cómo se va a derivar esta función f de x? ¿Cómo voy a hacer para derivar la parte de la integral? La derivada de x al cubo es una papa, es muy fácil, 3x cuadrado y ya está. Pero cuando llego a la integral uno se pregunta cómo voy a derivar una función que no depende de x, en donde pareciera ser que lo que varía es t y no x. Pues la cuestión no es así. Esta función f de x está compuesta por dos funciones. Una es la función x al cubo, muy, muy fácil, muy común. Y la otra es una función, vamos a llamarla f mayúscula, que sí depende de x, porque si miramos bien la integral, lo que va variando es x, porque dice que f minúscula de x se obtiene sumando x al cubo con el resultado que me da de esta integral. Y en esta integral lo que está variando es x. O sea, es una función que depende de x. La puedo definir así. Una función f mayúscula que depende de x es igual a la integral desde 1 hasta x al cuadrado de e elevado a la coseno de pi medios t por diferencial de t. O sea, esta función está perfectamente definida, f mayúscula. Por ejemplo, quiero calcular f de mayúscula de 2 y bueno, eso simplemente sería la integral de 1 a 2 al cuadrado, que sería pues 4, ¿no? Y tendría que hacer la integral de 1 a 4 de la función y al hacer eso me va a salir un número real acá. Pues me va a salir un real y la función de 2 f mayúscula de 2 sería ese número real y no habría ningún problema. O sea que esta función es una función que depende de x, por lo tanto la puedo derivar. Y, y para ello me baso en el teorema fundamental del cálculo, el primer teorema, que lo escribí acá, recuadrado. O sea, cuando tenemos que hacer la derivada con respecto a x de una función que viene definida por medio de una integral definida, eh, simplemente eso va a ser igual a la función f minúscula evaluada en x, donde x es el límite superior de integración. O sea, que si la integral definida tiene como límite inferior un número real, o sea, a puede ser cualquier número real, ¿no? Y arriba aparece la variable independiente de x, pues hacer la derivada de esta función es simplemente evaluar la función en el límite superior de integración. Esto me dice el teorema. Y de hecho se eh, engloba otros tipos de situaciones cuando acá no aparece x, sino que aparece otra función de x y acá en el límite inferior aparecen ya no constantes, sino aparecen otras funciones de x. Para cada caso, el teorema fundamental nos habla sobre el procedimiento que tenemos que llevar a cabo para calcular la derivada de esa función. Y bueno, en este caso, nosotros simplemente tenemos que la integral definida tiene como límite inferior un número real, o sea, 1. O sea que
se está cumpliendo el mismo formato casi que lo que tenemos recuadrado, y x al cuadrado como límite superior. Y bueno, lo que faltaría ahí es que, que apareciera x acá, y simplemente aplicaríamos lo que dice el teorema y estaría todo resuelto. Pero acá aparece x al cuadrado, y eso es un problema. Eh, en otras situaciones, ¿qué es lo que se hace? Pues se trata de calcular esta integral. Como es una integral definida, pues se busca su primitiva, la primitiva de esta función, y la evalúo, ¿no es cierto?, aplicando la regla de Barrow, muy conocida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la función no tiene una primitiva elemental, como resulta en este caso? Esta función e a la coseno de pi medios por t es una función que puede ser integrable, pero quizás su primitiva no pueda ser expresada como una suma de funciones elementales, es decir, no es una función cuya primitiva sea elemental. Y ese tipo de funciones eh, a las cuales se le quiere hallar su primitiva resulta muy engorroso, a veces diría prácticamente imposible. Una primitiva no elemental es imposible de hallarlo. Y bueno, lo que se hace es tratar de hacer el polinomio de Taylor sin hacer uso de la primitiva de esa función, simplemente aplicando el teorema, o sea, el teorema fundamental del cálculo. Lo veríamos así. Bueno, pero para ello yo me voy a crear otra función, g de x, igual a la integral desde 1 a x de la función e elevado a la coseno de pi sobre 2 por t por diferencial de t. Esa función g de x es muy parecido a la función f mayúscula de x que vimos antes, pero con la diferencia de que ahora sí el límite superior es x y no x al cuadrado. Pues bien, acá en esta parte tendríamos nuestra función que depende de t, o sea que esto es una función que depende de t, o sea, eso es f de t. E a la coseno de pi medios por t es una función que depende de t. Y lo que es interesante es que si f de t es igual a e a la coseno de pi medios t, entonces esta función es continua. Es una función continua en todo el intervalo de integración. Como estoy escribiendo de 1 a x, entonces f es una función que tiene como dominio el intervalo cerrado desde 1 hasta x, y de codominio los números reales, y es continua. En todo este intervalo la función es continua, y por lo tanto puedo hacer uso del teorema fundamental del cálculo, porque si la función no fuese continua, la f de t en este intervalo, ahí tendría un problema y no podría aplicar directamente la propiedad, el teorema fundamental del cálculo. Bueno, como se cumple esto, procedo a hallar lo que sería g' de x. Bueno, haciendo el uso del teorema fundamental del cálculo, simplemente eso sería hacer f evaluado en el límite superior. O sea, tendría que hacer f evaluado en x. Bueno, f evaluada en x, como la f es esta función, ¿eh? Tengo que hacer e elevado a la coseno de pi medios multiplicado por t, pero t en este caso está valiendo x, o sea que me queda e a la coseno de pi medios por x. Eso de la función g' de x. Bueno, ahora, ¿cómo procedo? Pues yo sé que
escribimos de vuelta, f mayúscula de x es la integral desde 1 hasta x cuadrado de e a la coseno de pi medio por t por diferencial de t. Eso es f mayúscula de x. Bueno, resulta ser que esto sería exactamente igual a la función g, pero evaluada en x al cuadrado. Porque si g de x es esto, evaluado en x al cuadrado, pues sería la integral desde 1 a x cuadrado de todo esto. Y estaría haciendo exactamente lo mismo que f mayúscula de x. Entonces obtengo esta igualdad. De ahí como prosigo. Y pues que entonces lo que digo es que f' de x, que es lo que a mí me está interesando, hallar la derivada de esta función, de la función que tiene una integral definida, porque la de x al cubo es una papa, simplemente para hallar f minúscula prima, la derivada de esta función, tengo que hacer la derivada por términos, derivada de x al cubo y derivada de esta otra función que depende de x. Pero el problema es que esa es la parte que no es fácil hacerla. Entonces, f mayúscula prima de x va a ser igual a simplemente, como es igual a g evaluado en x al cuadrado, sería hacer simplemente la derivada de gx cuadrado. Y bueno, tengo la derivada de una composición de funciones ahí. Puedo aplicar lo que sería la regla de la cadena. Entonces, esto me va a quedar igual a g' de x al cuadrado multiplicado por x al cuadrado. Sí, o sea, aplicando la regla de la cadena, pues sería g' de x cuadrado por x cuadrado derivado. Aplico la regla de la cadena en este caso. Y bueno, ¿qué me va quedando? Pues que todo eso es igual a la función derivada g evaluada en x al cuadrado, ¿qué sería? Y pues sería e elevado a la coseno de pi medios por t, pero t ahora es x cuadrado, entonces por x cuadrado, por la derivada de x cuadrado, una papa, o sea, 2x. Y ahí, voilà, ahí obtengo f mayúscula prima de x. F mayúscula prima de x va a ser e elevado a la coseno de pi medios por x al cuadrado por 2x. Y ya lo otro es simplemente recontra fácil. Para hallar la derivada de f minúscula de x, que era nuestra función original conflictiva, simplemente le tengo que a esta función agregarle la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y simplemente le añado f' de x, o sea, que le añado toda esta expresión que está acá. Y eso ya sería la derivada minúscula de x. Vamos a cambiarlo acá. F' de x pues es toda esta expresión. Y lo que tendría que hacer es volver a derivar esa función, la derivada segunda de x, y luego a hacer la función evaluado en a, pero como en este caso nos están diciendo que hagamos Taylor en el punto a igual a 1, pues sería hacer f de 1. Y f de 1 la puedo calcular muy fácilmente en la expresión original. Reemplazo 1 acá, pues me queda 1 y reemplazo 1 al cuadrado acá también, ¿sí? O sea que no hay ningún problema. Por lo tanto, ya lo demás es cuestión de cálculo.